Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de iniciar con el capítulo, un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video. La oficina de Ganju estaba sumida en una penumbra que no provenía del exterior, sino de la propia naturaleza de su dueño. Las sombras se arremolinaban en los rincones como perros fieles esperando una orden, y el aire tenía esa densidad particular que precedía a las tormentas. Ganju estaba de pie frente al ventanal, sus brazos cruzados sobre el pecho, su capa negra cayendo inmóvil a sus espaldas. La luz roja de Pentagram City se filtraba a través del cristal, bañando su perfil en tonos carmesí que parecían sangre seca. No se movía. No parpadeaba. Solo miraba el horizonte, donde las luces de la ciudad parpadeaban con la urgencia de un corazón a punto de detenerse. Había estado así durante horas. Sobre su escritorio, el libro blanco descansaba abierto en la página donde había escrito, con su propia sangre, aquella promesa que lo había definido durante décadas. Protégela. Aunque te cueste el alma cero, las palabras parecían brillar bajo la penumbra, como si la sangre aún estuviera fresca, como si el juramento se hubiera hecho ayer y no en aquella noche de furia primordial. Pero no era esa página lo que ocupaba sus pensamientos. Era otra. La original. Las palabras que había leído hacía años, en aquel vacío donde no existía nada, cuando una voz sin rostro le había susurrado una verdad que su mente había enterrado para poder seguir adelante. Las palabras que le habían dado un propósito antes de que Charlie le diera otro. Aquellas palabras que en aquel callejón le recordaron a ella. Esas palabras que hoy eran su misión. Más allá de cualquier otra. Ganju cerró los ojos. Por un momento, solo un momento, permitió que el peso de su existencia, las misiones, las muertes, las alianzas, las traiciones, los sacrificios, se posara sobre sus hombros como una losa de mármol. Era un peso que había aprendido a llevar hacía años, a distribuir, a ignorar cuando era necesario. Pero ahora, en la quietud de su oficina, con la ciudad ardiendo allá afuera y Charlie en el cielo, el peso se hacía más pesado. No era tiempo de dudar. No era tiempo de flaquear. Abrió los ojos. Su mirada, antes perdida en el horizonte, ahora era un láser. Fija. Fría. Calculadora. El Overlord que había derribado regímenes y asesinado tiranos emergía de debajo de la carne cansada, recordándole quién era y por qué estaba aquí. Encuéntrala a ella. Sí. Eso era lo único que importaba. Todo lo demás, el cielo, el infierno, los ves, Adam, será, los exterminios, era solo ruido. Obstáculos en el camino hacia el único objetivo que siempre había tenido. Pero también estaba la otra ella. Charlie. Su sueño. Su seguridad. Su felicidad. ¿Acaso podía seguir con su búsqueda implacable si su princesa aún estaba en su vida, ocupando gran parte de su tiempo? No respuesta, por supuesto, no llegaría en ese momento. Porque probablemente no llegaría nunca. Lo que sí llegaría, era su plan. Suspiró. Fue un sonido suave, apenas una exhalación, pero en el silencio de la oficina resonó como un disparo. Luego, con un movimiento de muñeca tan rápido que pareció un gesto automático. El mensaje se fue. En algún lugar de Pentagram City, en una torre de luces de neón y metal brillante, Velvete sintió el mensaje. Fue un cosquilleo en la nuca. Un tirón invisible en lo más profundo de su ser. Su cadena, su voto, ese vínculo que la ataba a él desde hacía años, que la había salvado y condenado, al mismo tiempo vibró con una frecuencia que solo ella podía percibir. Como un latido. Como un recordatorio. Es momento. Velvete apretó los dientes. Sus manos, que habían estado ajustando el maquillaje de una modelo, se detuvieron en seco. La modelo, una pecadora joven de piel color lavanda, abrió los ojos con preocupación. Señorita Velvete, ¿está todo bien? Sal, ordenó Velvete, sin mirarla. La modelo no necesitó que se lo repitieran. Salió de la habitación con pasos rápidos, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Velvete se quedó sola en el estudio de maquillaje, rodeada de luces de neón y espejos que reflejaban su rostro desde todos los ángulos. Su reflejo la miraba con la misma intensidad con que ella lo miraba, y por un momento, solo un momento, se odió.
Lo odió a él. Lo odió por haberla salvado aquella noche en Oro y Escoria, cuando era una náufraga sin rumbo, una superviviente que no sabía cómo sobrevivir. Lo odió por haberle tendido la mano, por haberle dado un propósito, por haberla convertido en algo más que un cadáver esperando a ser encontrado. Lo odió por haberla atado. Pero más que odiarlo a él, se odiaba a sí misma por no poder soltarse. Su puño se cerró sobre el borde de la mesa, los nudillos blanqueando bajo la presión. Quería gritar. Quería romper algo. Quería enviarle un mensaje de vuelta, vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda, y después bloquearlo, borrarlo, fingir que nunca había existido. Pero no podía. Porque la cadena no era solo una magia que no comprendía. Era un recuerdo. Un recuerdo de la noche en que él la había encontrado, rota. Un recuerdo de cómo la había levantado sin preguntar, sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Un recuerdo de cómo le había enseñado a pelear, a sobrevivir, a ser más que el desecho que el infierno había escupido. Un recuerdo de cómo, sin darse cuenta, se había convertido en lo único estable en su vida caótica. Maldito seas, susurró hacia el vacío, y sus palabras fueron un veneno que nadie escuchó. Pero sus manos ya se movían. Abrió su teléfono, desplegó la lista de contactos, y comenzó a enviar órdenes. A Vox y Valentino. Es momento de que... Ella no lo sabía. Solo sabía que él se lo había pedido. Y ella, a pesar de todo, seguía obedeciendo. El salón de asambleas del cielo era una oda a la geometría sagrada. Techos altísimos que se perdían en una penumbra dorada, paredes inclinadas adornadas con patrones triangulares que convergían hacia una cúpula central como los radios de una rueda cósmica. Múltiples niveles de balcones y gradas flotantes, diseñados con bordes metálicos que brillaban bajo la luz de los ventanales circulares en lo alto. Los colores, púrpura, lavanda y dorado, se combinaban en una paleta que sugería realeza, espiritualidad y poder, todo al mismo tiempo. A la derecha, los santos. Abraham, con su barba blanca como la nieve y sus ojos cargados de siglos de historia. San Pablo, erguido como una columna, su mirada fija en el vacío como si estuviera viendo más allá del tiempo. Juan Bautista, con su melena salvaje y su expresión de quien ha predicado en el desierto hasta que las piedras aprendieron a escuchar. San Agustín de Hipona, con su calavera calva y sus ojos de filósofo que habían visto la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Figuras históricas, también. Sócrates, con su barba descuidada y su expresión de quien está a punto de hacer una pregunta incómoda. Juana de Arco, con su armadura reluciente y su estandarte ondeando invisible sobre su cabeza. Siddhartha Gautama, sentado en postura de meditación, sus ojos medio cerrados irradiando una paz que parecía desafiar la solemnidad del momento. Mahoma, envuelto en sus túnicas, su rostro cubierto por un velo que solo dejaba ver sus ojos, profundos, antiguos, llenos de una sabiduría que no necesitaba palabras. A la izquierda, el jurado divino. Serafines de 6 alas cuyas plumas parecían hechas de fuego líquido. Querubines de múltiples rostros y ojos que parpadeaban en diferentes ritmos. Arcángeles con espadas de luz que descansaban sobre sus rodillas como extensiones de su voluntad. Ángeles de menor rango, cuyas alas eran más pequeñas pero cuya devoción era igual de feroz. Y en el centro, el estrado. Será estaba allí, con sus 6 alas desplegadas a sus costados como un abanico de luz, su aureola brillando con una intensidad que parecía juzgar todo lo que tocaba. Su expresión era serena, impasible, la de una reina que ha visto imperios caer y levantarse y no se impresiona fácilmente. Emily estaba a su lado, más pequeña, pero con una energía que desmentía su tamaño. Sus alas, de un blanco puro, se movían ligeramente, como si no pudieran contener su entusiasmo. Su sonrisa, cuando sus ojos encontraron a Charlie, fue un destello de calidez en medio de la solemnidad. Charlie llevaba 20 minutos en su escaño. Cuando había llegado, solo estaban Sarah y Emily. La habían sentado en un lugar estratégico, no demasiado cerca del estrado, no demasiado lejos, y le habían explicado el procedimiento con una eficiencia que rayaba en lo robótico. Ella asentía, tomaba notas mentales, mantenía su sonrisa diplomática a pesar de que sus nervios la estaban devorando viva. Bauji estaba a su lado. Charlie tuvo que agarrarle la mano para evitar que le diera un ataque de pánico. Literalmente. Los dedos de Bauji estaban fríos y temblorosos, y su ojo único recorría la sala con la intensidad de un depredador acorralado. Bauji, susurró Charlie, apretando su mano. Respira. Estoy respirando, respondió Bauji, pero su voz era un hilo. Más profundo. Bauji inhaló. Exhaló.
El temblor en sus dedos disminuyó, pero no desapareció. No debería estar aquí, murmuró, sin apartar la vista de los ángeles que las observaban desde las gradas flotantes. Deberías, dijo Charlie, y su voz era suave pero firme. Te necesito aquí. Baugie quiso responder. Quiso decirle que no, que estaba mal, que su presencia solo iba a empeorar las cosas, que en cualquier momento alguien la reconocería y todo se iría al carajo. Pero antes de que pudiera articular las palabras, la puerta principal se abrió. Y Adán entró. No caminaba. Se paseaba. Sus pasos eran lentos, deliberados, como los de alguien que sabe que todos los ojos están puestos en él y disfruta cada segundo de la atención. Su máscara dorada reflejaba la luz de la cúpula con un brillo cegador, y sus alas, esas alas que habían sido blancas una vez, antes de que el pecado las manchara, se desplegaban a sus costados con una arrogancia que desafiaba la solemnidad del momento. Detrás de él, Luce caminaba en silencio. Su mano descansaba sobre el pomo de su espada, y sus ojos recorrían la sala con la misma intensidad depredadora que Baugie había usado momentos antes. «Ay, no», murmuró Charlie, y su voz era un gemido de frustración. «Ese tipo otra vez no». «¿Qué onda, preciosura?» Adán se detuvo frente a su escaño, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza ladeada en un gesto de falsa inocencia. «¿Te fuiste a quejar con mi jefa?» «Golpe bajo, ¿sabes?» Charlie apretó los dientes. Su sonrisa diplomática se tensó en los bordes, pero se mantuvo. «No me quejé. Expuse mi punto». «Ajá». Adán arqueó una ceja detrás de la máscara. «Y por eso estamos aquí. En una puta asamblea. Con todos estos», hizo un gesto vago que abarcaba a los santos, a los ángeles, a las gradas flotantes, a todo el esplendor celestial. «Santos y mierdas». Silencio en la sala. La voz de Será cortó el murmullo que comenzaba a formarse. No era un grito. Era una orden, pronunciada con la autoridad de quien ha hablado y el universo ha escuchado. Todos se callaron. Incluso Adán. Será esperó un momento, dejando que el silencio se asentara, que la tensión se disipara. Luego, con una calma que contrastaba con la energía caótica que Adán había traído a la sala, continuó. Nos reunimos el día de hoy para determinar si un alma del infierno puede ser redimida hacia el reino celestial a través de las acciones del Azvin Hotel. Sus ojos, esos pozos de luz antigua, se posaron en Charlie. Princesa Morningstar, tiene la palabra. Charlie se puso de pie. No fue un movimiento brusco. Fue fluido, ensayado, el tipo de gesto que había practicado durante años en recepciones diplomáticas y eventos oficiales. Su sonrisa, esa que había ensayado frente al espejo hasta que le dolía la cara, se dibujó en sus labios con una naturalidad que escondía el temblor de sus manos. Muchas gracias, Serafín Mayor, dijo, y su voz resonó en la sala con una claridad que la sorprendió a sí misma. Señoras y señores, me presento. Soy Charlie Morningstar, fundadora del Azvin Hotel. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala, los santos y los ángeles, y por un momento, solo un momento, sintió el peso de toda la historia sobre sus hombros. No era la princesa del infierno en ese momento. Era algo más. Algo que aún no tenía nombre. Ciertamente soy la princesa del reino de las tinieblas, continuó, y su voz se fue asentando sobre terreno más firme, pero no he venido a hablar desde tal posición. He venido con la mayor de las humildades a defender la redención como un camino real, un paso de fe como tantos otros que la humanidad ha dado a lo largo de los siglos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron. Otros fruncieron el ceño. La mayoría permaneció impasible, observando, esperando. Fe, dijo Adán, y la palabra sonó a veneno en su boca. Palabra interesante. ¿Podría darnos algún ejemplo de aquello que mencionas? Charlie lo miró. Vio la sonrisa detrás de la máscara, la burla en sus ojos, la seguridad de quien sabe que está en su territorio y que las reglas están escritas a su favor. La Pascua, respondió, y su voz era firme. La palabra deriva del latín pascha y a su vez del hebreo pesaj, que significa salto o paso. La Pascua judía describe el salto de fe que dieron los judíos para salir de la esclavitud de Egipto. La Pascua cristiana, el paso hacia la resurrección. Objeción. Adán levantó una mano, su gesto era indolente, casi aburrido. Algo patético, simbólico y muy ambiguo. Se acepta, dijo Será, y su voz era una losa. Las referencias tienen que ser explicadas más allá del lenguaje o sucesos. Charlie sintió que algo se tensaba en su pecho. No era miedo. Era frustración.
La certeza de que estaban moviendo las reglas a medida que ella hablaba, de que nada de lo que dijera sería suficiente. Pero no se rindió. Si lo quieren ver así, está bien. Lo acepto. Se replegó, solo para contraatacar. La redención es un regalo de gracia, que no se gana solo a través de los actos. Mi defensa es hacia un proceso que es posible. Una prueba, una transformación. Entre el público, algunos asintieron. Un proceso que no es fácil, continuó Charlie, ganando confianza. Que implica responsabilidad y fortaleza. Y mucha fe. Fe en algo que no se ve. Pero sí está ahí. Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Necesitan algo concreto? Hay algo concreto. El derecho de los individuos. Esa es su certeza. La certeza de que cada ser es único, tiene un valor único y debe ser tratado con dignidad. ¿Y qué hay de aquellos que no merecen? Adán dio un paso adelante, y su voz había perdido todo rastro de burla. Ahora era grave, seria, peligrosa. Me hablas como si todos ahí abajo fueran dignos de la redención. No me vengas a hablar sobre lo que pasa en el infierno, negando aquello que los cielos y mi persona han presenciado. Charlie se quedó pasmada. No era el mismo Adán que había conocido en la embajada. El payaso narcisista, el egocéntrico patológico, el que hablaba de sus conquistas sexuales y sus bandas de rock como si fueran los logros más importantes de la humanidad, ese Adán había desaparecido. En su lugar, estaba este. Lúcido. Afilado. Peligroso. Charlie respiró hondo. Tendría que estar a la altura. No todo el mundo puede ser redimido, admitió, y las palabras le costaron más de lo que esperaba. Como he dicho, cada individuo tiene su valor, y ese valor puede llevarlo a la redención. Sin embargo, no todo el que lo desea lo logra. Y hay algunos pecados que no se pueden redimir. La responsabilidad es conforme a los actos causados, no hacia la persona en sí. ¿Cuáles serían esos pecados irredimibles entonces? Preguntó Adán, y su voz era un anzuelo. Charlie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su postura flaqueó. Las palabras se le atascaron en la garganta. No lo sé. ¿Quieres que confiemos en que aquellos que traemos acá son aquellos que de verdad se redimieron, y no aquellos que cometieron los pecados irredimibles? Adán inclinó la cabeza, y su sonrisa detrás de la máscara era un cuchillo. Esa no es mi petición, dijo Charlie, recuperando algo de su firmeza. Entonces, ¿cuál es, flaquita? Charlie respiró hondo. Sus ojos recorrieron la sala y encontraron a Bangie. Bangie, que la miraba con esos ojos que lo decían todo. Bangie, que creía en ella. Bangie, que la había seguido hasta el cielo, aunque cada fibra de su ser le gritara que no lo hiciera. Mi petición es concreta, dijo, y ahora su voz era más firme, más segura. Que el cielo reconozca a aquellos que han demostrado su reforma. No como un acto de misericordia, sino como un acto de inteligencia política. Negar la posibilidad de redención es declarar que el ser humano es estático. Que el error es eterno. Y si eso es cierto, entonces no hay justicia, solo castigo perpetuo. El silencio que siguió fue absoluto. Será la miró fijamente. Emily sonrió, un destello de esperanza en sus ojos. Los santos murmuraron entre ellos. Los ángeles, en sus gradas flotantes, se miraron entre sí. Si tienes ejemplos, muéstralos, dijo Adán, y su voz había perdido algo de su filo. Tenemos huéspedes que están logrando progresos significativos, respondió Charlie. Nombres. Ángel Dusty Serpentious. Claro. Adán soltó una risa seca, sin humor. El actor porno maníaco y el señor de la guerra. Totalmente dignos de redención. Charlie apretó los dientes. Pero entonces, en medio de la frustración, algo hizo clic en su mente. Los estaban cuestionando. La estaban atacando. ¿Pero qué postura tenían ellos exactamente? ¿Cuál era su definición de redención? ¿Qué estándares usaban para juzgar? Denme sus puntos, dijo, y su voz era un desafío. Díganme, ¿qué es aquello que consideran necesario para entrar al cielo? Adán parpadeó. Bueno, es obvio, ¿no? Su voz titubeó, y por primera vez, Charlie vio una grieta en su armadura. ¿Está todo bien, Adán? Preguntó Será, y su tono era cortante. Dame un puto segundo, ¿ok? Adán suspiró, frotándose la frente detrás de la máscara. Rebuscó en su memoria con la expresión de alguien que está tratando de recordar una lección que no ha estudiado. Los 10 mandamientos. Debe ser una jodida broma, Adán, exclamó Bangie, y su voz resonó en la sala como un disparo. Adán la miró.
Sus ojos, detrás de la máscara, se clavaron en ella con una intensidad que habría derretido acero. No, así es. Eso me trajo a mí aquí. Dudó, y por un momento, solo un momento, su fachada de seguridad se resquebrajó. ¿Verdad, será? Será se miró las uñas con una indiferencia que era en sí misma una respuesta. Fue la primera alma humana aquí, dijo, como si estuviera comentando el clima. Charlie y Baguji revisaron la tablilla que había aparecido en su escaño. Los 10 mandamientos, escritos en un hebreo antiguo que de algún modo podían leer perfectamente. No estaban convencidas, no podían estarlo, después de todo lo que habían visto en el infierno, pero las reglas eran las reglas. Ellas no eran quienes las habían escrito. Charlie levantó la vista. Sus ojos recorrieron la sala una vez más, y entonces pensó en él. No era un pecador. No era un huésped del hotel. Pero podía servir para probar su punto. Su señoría, dijo, y su voz era clara, firme. Tengo un ejemplo más. Se llama Ganju. Estoy segura de que él cumple con todas las cosas que esta lista proclama que son necesarias para ir al cielo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso. No era incómodo. Era, expectante. Como si el nombre hubiera tocado algo que ninguno de los presentes esperaba. Será inclinó ligeramente la cabeza. Emily abrió los ojos como platos. Los santos se miraron entre ellos. Los ángeles, en sus gradas flotantes, se inclinaron hacia adelante como si quisieran oír mejor. Adam, por su parte, se quedó inmóvil. Su máscara dorada reflejaba la luz de la cúpula, ocultando su expresión. Pero sus manos, antes relajadas a los costados, ahora estaban cerradas en puños. Ganju, repitió, confundido, no recordaba haber visto ese nombre en la lista de pecadores. Es un hombre que ha construido más de lo que tú has destruido en toda tu existencia, respondió Charlie, y su voz era un látigo. El que ha demostrado, con hechos, no con palabras, que la redención es posible. Porque si él, que llegó al infierno sin nada, sin nombre, sin memoria, sin pecado, puede convertirse en alguien que protege, que construye, que salva, entonces cualquier alma puede redimirse. El silencio en la asamblea era tan denso que podía palparse. Charlie había vuelto a su escaño, sus manos entrelazadas sobre el regazo, sus ojos dorados fijos en el estrado donde Sarah y Emily deliberaban en susurros que nadie más podía oír. A su lado, Baguji permanecía rígida como una estatua, su mano todavía apretando la de Charlie con una intensidad que bordeaba lo doloroso. Adam, en su escaño de objetor, tamborileaba los dedos sobre el brazo del asiento con una impaciencia que fingía ser indiferencia. Lute, detrás de él, no se movía. No parpadeaba. Los santos, en sus gradas, murmuraban entre ellos. Las figuras históricas intercambiaban miradas que podían significar cualquier cosa. Los ángeles, en los balcones flotantes, sacaban sus propias conclusiones. Esto está tomando demasiado tiempo, murmuró Adam, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. ¿Podemos acelerar? Tengo cosas que hacer. Sarah levantó la vista. Sus ojos, esos pozos de luz antigua, se clavaron en él con una intensidad que habría silenciado a cualquiera. La paciencia es una virtud, Adam, dijo, y su voz era una losa. Tal vez deberías practicarla. Adam abrió la boca para replicar, pero Sarah ya había vuelto su atención a Emily. La serafín más joven susurraba algo al oído de su mentora, gesticulando con las manos en movimientos rápidos y nerviosos. Sarah asentía lentamente, su expresión impasible, pero algo en sus ojos, un brillo, un destello, sugería que la conversación era más importante de lo que aparentaba. Charlie contuvo el aliento. Esto es, pensó. El momento decisivo. Sarah se enderezó. Sus alas, esas 6 alas de azul vígaro y blanco, se desplegaron ligeramente a sus costados, un gesto que en cualquier otro contexto habría sido majestuoso, pero que aquí era simplemente autoritario. Hemos deliberado, anunció, y su voz resonó en la sala con una claridad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Charlie sintió que su corazón daba un vuelco. La princesa Morningstar ha presentado un argumento interesante, continuó Sarah, y la pausa que hizo después de la palabra interesante fue lo suficientemente larga para que Charlie sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Sin embargo, las palabras son solo palabras. La fe, como ella misma ha señalado, se basa en lo que no se ve. ¿A dónde quieres llegar, Sarah? Preguntó Adam, y su tono era impaciente. Sarah lo miró.
Por un momento, solo un momento, algo cruzó su rostro, no irritación, no desprecio, sino algo más complejo, algo que podría haber sido cansancio. «¿A que necesitamos pruebas?», dijo. «No palabras. No argumentos. Pruebas tangibles de que lo que la princesa defiende es posible». Charlie parpadeó. «¿A qué se refiere?». Serano respondió. En lugar de eso, miró a Emily. La serafín más joven asintió, y con un gesto de su mano, algo comenzó a suceder en el centro de la sala. No fue una explosión. No fue un destello. Fue un descenso. Una luz comenzó a formarse en lo alto de la cúpula, tan tenue al principio que parecía un sueño, pero que fue creciendo, densificándose, volviéndose más sólida a medida que descendía hacia el centro de la asamblea. No era una luz cualquiera. Era una luz que parecía contener todas las luces. La del sol, la de las estrellas, la de los primeros amaneceres sobre la tierra recién creada. Una luz que no cegaba, sino que revelaba. Una luz que no quemaba, sino que iluminaba. Charlie sintió que algo se le encogía en el pecho. Lux omnia videns, pensó. La luz que todo lo ve. No sabía cómo lo sabía. Nunca había visto ese artefacto, nunca había oído hablar de él. Pero algo en lo más profundo de su ser, quizás la sangre de Lucifer, quizás la herencia de su padre, reconoció aquella luz como reconocería el rostro de un amigo después de años de ausencia. La esfera flotaba ahora en el centro de la sala, girando lentamente sobre su eje, sus superficies pulidas reflejando las caras de los presentes como espejos distorsionados. Era hermosa. Era terrible. Era inevitable. La Lux omnia videns, anunció Será, y su voz era ahora más grave, más ceremonial. La luz que todo lo ve. No hay mentira que pueda ocultarse ante ella. No hay secreto que pueda permanecer en las sombras. Muestra la verdad de las almas, sin filtros, sin edulcorantes, sin posibilidad de engaño. Hizo una pausa, y sus ojos se posaron en Charlie. «¿Has mencionado a un tal, Ganju?». El nombre salió de sus labios con una cautela que sugería que no era la primera vez que lo pronunciaba. «Dices que es un ejemplo de redención posible. Un alma que, sin merecer el infierno, ha demostrado virtud donde otros solo muestran vicio». Charlie asintió, su garganta seca. «Sí. Entonces, ¿por qué no nos muestras?», preguntó Adam, y su voz era un desafío. Su sonrisa detrás de la máscara era un cuchillo. Pero Charlie no apartó la mirada. La esfera brilló. No fue un destello cegador, sino una intensificación gradual, como si la luz estuviera concentrándose, enfocándose, buscando algo en la inmensidad del cosmos. Las imágenes comenzaron a formarse en su superficie, borrosas al principio, como sueños al despertar, pero que fueron ganando nitidez a medida que la luz se asentaba. Y entonces, lo vieron. Ganju. Estaba en su oficina. La imagen era tan clara que parecía que estaban allí con él, observándolo desde algún rincón invisible. Las sombras se arremolinaban en los rincones como perros fieles esperando una orden. Los estantes de libros prohibidos se alineaban en las paredes, sus lomos desgastados por años de uso. El ventanal, ese enorme ventanal que daba a Pentagram City, mostraba el cielo rojo del infierno con una claridad que dolía. Pero había algo diferente. Las pantallas, esas que normalmente bullían de información, mapas tácticos y transmisiones en vivo, estaban apagadas. Incluso la página en directo de la Lux Omnia Videns, esa que Ganju había mantenido activa durante años como un recordatorio constante de su misión, estaba oscura, inerte, como un ojo cerrado. Ganju estaba de pie frente a su escritorio, ordenando papeles con una calma que rayaba en lo mecánico. No había prisa en sus movimientos, ni nerviosismo, ni esa tensión contenida que Charlie había aprendido a reconocer en él. Solo, paz. Una paz extraña, inquietante, que no encajaba con el hombre que había conocido. ¿Qué está pasando?, pensó Charlie. ¿Por qué está tan tranquilo? No tuvo tiempo de procesarlo. En la imagen, Ganju terminó de ordenar los papeles. Los dejó en una pila perfectamente alineada en el centro del escritorio, junto al libro blanco, ese libro que Charlie había visto tantas veces, pero que nunca había logrado leer, y se dirigió hacia la puerta. Salió de la oficina. Las imágenes lo siguieron. El recorrido de Ganju por Pentagram City fue una lección de economía de movimientos. No corría, pero tampoco caminaba con la lentitud de quien no tiene prisa. Sus pasos eran medidos, calculados, como los de un hombre que sabe exactamente dónde va y cuánto tiempo le tomará llegar. Su capa negra ondeaba a su espalda con cada paso, una extensión de su sombra más que una prenda de vestir.
En su camino, se encontró con una escena que habría hecho que cualquier otro demonio siguiera de largo. Un grupo de pecadores acorralando a un imp anciano en un callejón, exigiéndole dinero que no tenía, amenazándolo con una violencia que prometía ser brutal. Ganju no se detuvo. Pero sus sombras sí. De los rincones del callejón, de las grietas en el pavimento, de la propia oscuridad que los pecadores habían creado al acorralar a su víctima, emergieron formas que no eran formas. Tentáculos de sombra sólida que se enroscaron alrededor de las muñecas de los agresores, inmovilizándolos antes de que pudieran reaccionar. No los lastimaron, no era necesario, pero los sujetaron con una firmeza que dejaba claro que no se moverían hasta que él lo permitiera. Los pecadores forcejearon, maldijeron, intentaron liberarse. Fue inútil. Ganju ni siquiera los miró. Siguió caminando. Charlie, observando desde la asamblea, sintió que algo se le encogía en el pecho. No era miedo. Era orgullo. Un orgullo extraño, complejo, que no sabía cómo procesar. Eso es lo que hace, pensó. Siempre. Sin que nadie lo vea. Sin que nadie lo sepa. En la asamblea, los santos murmuraron. Juana de Arco inclinó la cabeza, su expresión inescrutable. Sócrates, ese viejo filósofo que había bebido la cicuta por no creer en los dioses, esbozó una sonrisa que podría haber sido aprobación. Adán, en cambio, apretó los dientes. Una pantomima, murmuró, pero no lo dijo con suficiente fuerza para que todos lo oyeran. La imagen continuó. Ganju caminó por las calles de Pentagram City como si fuera un fantasma. La gente se apartaba a su paso, no por miedo, sino por respeto, o quizás por esa extraña mezcla de ambos que solo los overlords podían inspirar, y él avanzaba sin desviarse, sin apresurarse, sin inmutarse por nada de lo que veía. Y vio muchas cosas. Vio a un niño imp llorando porque había perdido a sus padres en el último exterminio, y se arrodilló para secarle las lágrimas con un pañuelo que sacó de algún pliegue de su capa. Vio a un Hellborn herido, tendido en una acera, y sin detenerse siquiera, una de sus sombras, la del ciervo, esa que curaba, se desprendió de él y se arrodilló junto al herido, sellando sus heridas con una luz tenue y plateada. No era un héroe. No actuaba como tal. No buscaba reconocimiento, ni gratitud, ni siquiera una mirada de aprobación. Solo hacía lo que había que hacer, y seguía adelante. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si, en el infierno, la bondad no fuera una excepción, sino una regla que él se había impuesto a sí mismo. En la asamblea, el silencio era absoluto. Incluso los ángeles, en sus gradas flotantes, parecían contener la respiración. Finalmente, llegó a su destino. La torre V se alzaba ante él como un monumento al exceso y la tecnología. Luces de neón en tonos azules y morados recorrían su fachada, parpadeando con un ritmo que parecía imitar los latidos de un corazón enfermo. Pantallas gigantes mostraban anuncios de productos que nadie necesitaba, caras de celebridades que nadie recordaba, y el omnipresente lema de los Bs. Confía en nosotros. Ganju no se detuvo a admirarla. No se detuvo a nada. Cruzó el umbral. Y el cambio fue inmediato. Los guardias que custodiaban la entrada, esos Hellborns de mirada vacía y uniformes impecables, se enderezaron al verlo. No alzaron sus armas, no se habrían atrevido, pero sus manos se posaron sobre los mangos de sus pistolas con una tensión que delataba su nerviosismo. Ganju no les prestó atención. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, ese espacio de mármol blanco y luces de neón que intentaba parecer lujoso pero solo lograba ser frío, y se posaron en los detalles que otros no habrían notado. La esquina donde un imp estaba siendo interrogado por dos guardias, su rostro pálido de terror. La fila de aspirantes a modelos, todas mujeres jóvenes con expresiones vacías y ropa demasiado reveladora. El olor a miedo, a sudor, a desesperación, que impregnaba el aire como un perfume barato. Ganju no dijo nada. No hizo falta. Su mera presencia bastó. Los guardias que interrogaban al imp lo soltaron. La fila de aspirantes se dispersó, las mujeres alejándose con pasos rápidos, como si hubieran despertado de un sueño. Incluso los anuncios en las pantallas parecieron volverse menos estridentes, más cautelosos. Como si la torre misma supiera quién había entrado. Ganju caminó hacia el ascensor. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol con una claridad que no debería haber sido posible en un lugar tan grande. Cada golpe era una sentencia, un recordatorio de que él estaba allí, de que no tenía miedo, de que no había nada en esa torre que pudiera detenerlo. Llegó al ascensor. Las puertas se abrieron antes de que pudiera tocarlas. Entró.
El ascensor era una cápsula de vidrio y metal que ascendía por el exterior de la torre, ofreciendo una vista panorámica de Pentagram City que, en cualquier otro contexto, habría sido impresionante. El cielo rojo, las luces de neón, las columnas de humo que se elevaban desde los distritos más pobres, todo se extendía ante él como un mapa de dolor y desesperación. Ganju no miró hacia afuera. Miró hacia arriba. La cámara de la Lux Omnia Videns captó el gesto con una claridad que hizo que todos en la asamblea se estremecieran. No fue un movimiento casual. No fue un ajuste de postura, ni un gesto de cansancio, ni un reflejo sin significado. Ganju estaba mirando directamente a la luz. Directamente a ellos. Como si supiera. Charlie sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sabe? Se preguntó. ¿Sabe que lo estamos viendo? A su lado, Bauji apretó los dientes. Su mano, la que no sostenía la de Charlie, se cerró en un puño tan apretado que las uñas se clavaron en la palma. En el escaño de los objetores, Adán se enderezó. Su máscara dorada reflejaba la luz de la esfera, ocultando su expresión, pero su postura, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se aferraban al brazo del asiento, delataba su incomodidad. ¿Qué? Comenzó a decir, pero Será lo silenció con un gesto. Observa, ordenó. Y observaron. El ascensor llegó al último piso. Las puertas se abrieron. Ganju salió. La suite ejecutiva de los Bs era un monumento al exceso y la mala conciencia. Paredes de vidrio que ofrecían vistas de 360 grados, muebles de diseño que costaban más de lo que la mayoría de los pecadores ganaban en un siglo, y un ambiente general de poder frío y calculado. Pero había algo diferente en el aire. Tensión. Velvete estaba de pie junto a la ventana, sus brazos cruzados sobre el pecho, su mandíbula apretada con una fuerza que parecía amenazar con romper sus dientes. Sus ojos, esos ojos de iris blancos y pupilas hendidas, estaban fijos en Ganju con una intensidad que habría derretido acero. Pero no era odio lo que brillaba en ellos, o no solo odio. Era algo más complejo, más doloroso. Era la mirada de alguien que ha sido atrapado y no sabe si quiere escapar. Valentino estaba sentado en un sillón, sus piernas cruzadas, su expresión una mezcla de furia contenida y deseo de violencia apenas disimulado. Sus 4 ojos rojos seguían a Ganju con la atención de un depredador que evalúa a su presa, pero sus manos, esas manos que habían golpeado a Ángel tantas veces, estaban quietas sobre sus rodillas, como si alguien las hubiera sujetado. Ese alguien era Vox. El demonio de la pantalla estaba de pie junto a la mesa de conferencias, su rostro digital iluminando la habitación con un brillo azul que contrastaba con el rojo del exterior. Su postura era relajada, casi indolente, pero sus ojos, esos ojos de píxeles que nunca parpadeaban, estaban fijos en Ganju con una intensidad que sugería que estaba procesando millones de variables por segundo. Ganju, dijo Vox, y su voz era un ronroneo digital, cortés y peligroso. ¡Qué honor! Tanto tiempo sin verte por aquí. Ganju no respondió. Caminó hacia la mesa de conferencias, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de pelo largo, y se sentó en la silla que alguien había dejado vacía para él. No esperó una invitación. No preguntó permiso. Simplemente ocupó el espacio que le correspondía, como si siempre hubiera estado allí. Hablemos, dijo. La discusión fue tensa, cargada de subtexto y segundas intenciones. Charlie, observando desde la asamblea, apenas podía seguir el hilo. Las palabras que intercambiaban eran sobre territorios, sobre recursos, sobre límites y consecuencias. Pero debajo de las palabras, había algo más. Algo que no estaba siendo dicho. Y nuestros territorios no son negociables, decía Vox, su voz ganando un filo que no había tenido al principio. No estoy aquí para negociar territorios, respondía Ganju, su voz serena, imperturbable. Estoy aquí para hablar de Ángel. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque quieto. Valentino se enderezó en su sillón. Sus ojos rojos brillaron con una luz que no presagiaba nada bueno. ¿Ángel? Repitió, y su voz era un susurro venenoso. ¿Mi ángel? ¿El que está bajo mi contrato? ¿El que me pertenece? Las personas no pertenecen a nadie, dijo Ganju, y su voz era una lámina de acero. Pero si te sientes más cómodo pensando en términos de propiedad, entonces negociemos. Quiero su liberación. La risa de Valentino fue un sonido seco, sin humor. ¿Liberación? ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto dinero me genera? ¿Sabes cuánto? Sé cuánto te genera. Ganju lo interrumpió, y su voz era tan fría que el aire en la habitación pareció condensarse. También sé cuánto te cuesta mantenerlo. Los días que no se presenta.
Las veces que ha intentado huir. El dinero que pierdes cuando tienes que disciplinarlo. Valentino apretó los dientes. Eso no es asunto tuyo. Lo es. Ganju se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus ojos, esos pozos de oscuridad, se clavaron en los de Valentino con una intensidad que hizo que incluso él, el demonio de las 4 pupilas, desviara la mirada. Porque si no negociamos ahora, negociaremos después. Y créeme, después será peor. El silencio que siguió fue absoluto. Belvete, que había estado observando la discusión sin intervenir, apretó los labios. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón en un ritmo nervioso que delataba su incomodidad. Vox, por su parte, mantenía su expresión de calma calculada. Sus ojos digitales recorrían la habitación, evaluando, procesando. Y entonces, Charlie lo vio. Fue un movimiento tan sutil que casi lo perdió. Ganju, mientras Vox hablaba de condiciones y contraprestaciones, deslizó su mano hacia el borde de la mesa. No para apoyarla, no para gesticular. Para escribir. Sus dedos trazaron algo sobre la superficie de madera. No eran palabras completas, ni siquiera letras reconocibles. Era una serie de gestos rápidos, precisos, que cualquier otro habría confundido con un tic nervioso o un ajuste de postura. Pero Vox no era cualquier otro. Charlie vio cómo los ojos digitales del demonio de la pantalla se entrecerraban, cómo sus píxeles parpadeaban en un patrón diferente, cómo algo en su postura cambiaba. No era sorpresa. No era miedo. Era reconocimiento. Ganju acababa de escribirle algo. Y Vox lo había entendido. Charlie se inclinó hacia adelante, tratando de leer los gestos, de descifrar el mensaje oculto en esos movimientos aparentemente inocuos. Pero no pudo. Estaba demasiado lejos, tanto en el espacio como en el contexto. Lo que no sabía, lo que solo los Overlords podían saber, porque la Lux Omnia Videns mostraba todo, incluso lo que estaba oculto a simple vista, era que Ganju había escrito, en un código que los Overlords habían desarrollado años atrás, para tener negociaciones encubiertas. Había 3 puntos, 3 mensajes. Mis puntos están sobre la mesa, nos están escuchando y viendo. Belvete Libre Vox no reaccionó. No podía permitírselo. Pero sus ojos, esos ojos de píxeles que todo lo registraban, parpadearon una vez, 2 veces, 3. Una confirmación. Un entendimiento. El juego continuaba. Aceptaremos, dijo Vox al fin, y su voz era un ronroneo digital que intentaba sonar casual, pero que estaba cargado de tensiones que solo él conocía. La liberación de Ángel. A cambio de ciertas concesiones. Valentino abrió la boca para protestar, pero Vox lo silenció con un gesto. No es un favor, Ganju, continuó, y sus ojos se clavaron en los del Overlord con una intensidad que era un desafío. Es un intercambio. Recursos por recursos. Silencio por silencio. Nada que ver con sentimientos o lealtades. Por supuesto, respondió Ganju, y su voz era tan neutra como siempre. Nunca he esperado otra cosa. Se pusieron de pie. Los detalles del acuerdo, los números, los territorios, las condiciones, se susurraron en voz baja, sin que la Lux Omnia Videns pudiera captarlos del todo. Pero lo importante, lo que la asamblea necesitaba ver, ya estaba claro. Ganju había venido a liberar a un amigo. Había negociado con sus enemigos. Había usado su influencia, su poder, su inteligencia, no para beneficio propio, sino para ayudar a alguien que no podía ayudarse a sí mismo. Y lo había hecho sin aspavientos. Sin discursos. Sin esperar reconocimiento. Simplemente, lo había hecho. Porque era lo correcto. La imagen se diluyó. El silencio era absoluto. Seraph fue la primera en romper el hechizo. Princesa Morningstar, dijo, y su voz era diferente ahora. Más suave. Más humana. Ha presentado su caso. Hemos visto la evidencia. Ahora, deliberaremos. Charlie quiso responder. Quiso decir algo, cualquier cosa, que pudiera inclinar la balanza a su favor. Pero las palabras no le salieron. Solo asintió. Y esperó. En el escaño de los objetores, Adán estaba pálido. No se veía, por supuesto, la máscara dorada ocultaba su rostro, pero su postura, la forma en que sus manos temblaban ligeramente sobre el brazo del asiento, delataba una incomodidad que ninguno de los presentes había visto antes. Lute, detrás de él, no dijo nada. No hizo nada. Solo observaba, sus ojos fijos en el lugar donde la imagen de Ganju había estado. Y en algún rincón de su mente, en algún lugar donde ni la Lux Omnia Videns podía llegar, una pregunta comenzaba a formarse. ¿Qué clase de hombre es ese? Pensó. ¿Y cómo vamos a detenerlo?
Porque después de lo que acababan de ver, estaba claro que no podían. No con armas. No con amenazas. No con nada que estuviera a su disposición. Ganju no era un enemigo al que se pudiera vencer. Era un hombre que había decidido, hace mucho tiempo, que proteger a los demás era más importante que protegerse a sí mismo. Y esa clase de hombres, Luce lo sabía, eran los más peligrosos de todos. La imagen en la luz Omnia Videns no se desvaneció del todo. Permaneció allí, flotando en el centro de la asamblea como un ojo que se negaba a cerrarse, mostrando no la oficina de Ganju ni la torre de los Bes, sino un nuevo escenario. Luces de neón parpadeantes, una fachada de ladrillo visto, y sobre la puerta, un letrero que brillaba con una luz rosa y morada. Consentimiento, su señoría, dijo Adam, enderezándose en su escaño con una sonrisa que era puro veneno. ¿Necesitan ver más? La estrella porno y el aparente Overlord decidieron ir a una noche de libertinaje. ¿Eso es redención? Charlie se puso de pie. Objeción, dijo, y su voz era firme, aunque por dentro temblaba. ¿Me van a decir que nunca han tomado algo con amigos después de un día duro? Adam parpadeó. Su máscara dorada reflejó la luz de la esfera, ocultando su expresión, pero su voz había perdido algo de su filo. No tenemos días duros. Es el cielo. La excusa fue tan patética, tan evidentemente improvisada, que incluso algunos de los ángeles en las gradas flotantes intercambiaron miradas de incomodidad. Emily, desde el estrado, se llevó una mano a la boca para ocultar lo que podría haber sido una sonrisa. Charlie no sonrió. Sé que tomarán buenas decisiones, dijo, y sus ojos se clavaron en Será. Ganju ya lo ha hecho. Sé que ambos podrán probarlo. Será la miró fijamente. Sus ojos, esos pozos de luz antigua, escudriñaron el rostro de Charlie en busca de algo que solo ella podía ver. Luego, sin apartar la mirada, se inclinó hacia Emily. No sé si hacerlo, murmuró, y aunque su voz era baja, en el silencio de la asamblea se oyó con claridad. Emily la miró. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa perpetua, estaba serio ahora. Dale otra oportunidad, dijo. Será dudó un momento más. Luego, asintió. La imagen en la esfera se aclaró. El interior del club Consentimiento era un asalto a los sentidos. Luces rojas y moradas parpadeaban con un ritmo pulsante, creando sombras que se movían como criaturas vivas en las paredes. La música era un latido grave y sensual que vibraba en los huesos, y el aire olía a sudor, a perfume barato, a la promesa de placeres que rara vez se cumplían del todo. Pero lo que la Lux Omnia Videns mostraba no era el club en sí, sino a los que estaban dentro. «¡Wow, este bar está de puta madre!», exclamó Cherry Bomb, girando sobre sí misma con los brazos abiertos, su risa estridente cortando la música como un cuchillo. Usk, que había entrado detrás de ella con pasos arrastrados y una botella ya medio vacía en la mano, observó el local con la expresión de quien ha visto demasiado y ya nada le sorprende. Admito que Consentimiento es un buen nombre para un sex club, dijo, y el sarcasmo en su voz era tan espeso que podía cortarse. Nifty, querida, exclamó Sir Pentious, sus ojos recorriendo el local con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué crees que estás haciendo? Nifty estaba en el suelo. No bailando. No coqueteando. Barriendo. Con una escoba que había encontrado quién sabe dónde, la pequeña cíclope recorría el piso con movimientos frenéticos, su único ojo brillando con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Estoy barriendo, respondió, sin levantar la vista. No sé cuánta mugre hay. Este piso es un asco. Pentious parpadeó. Es porque estamos en un club público, linda. Nifty se detuvo, la escoba en alto, su rostro iluminándose con una sonrisa de comprensión. Por eso se veía diferente al hotel. Y antes de que nadie pudiera detenerla, salió disparada hacia el fondo del local, desapareciendo entre la multitud como un cohete rosa. Pentious abrió la boca para llamarla, pero la cerró de inmediato. Algo, quizás el instinto de supervivencia, quizás el simple sentido común, le dijo que no valía la pena. En lugar de eso, decidió mover ficha. Se acercó a Cherry Bomb con una sonrisa que intentaba ser confiada pero que salía más bien nerviosa. Sus manos, sus 4 manos, se retorcían detrás de su espalda en un gesto que delataba su incomodidad. Cherry Bomb, dijo, y su voz era un siseo que intentaba sonar casual. Me gustaría invitarte una copa. Cherry lo miró. Un ojo arqueado, una sonrisa torcida. ¿Por qué? Preguntó. ¿No que era tu archienemiga? Pentious sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Su mente, entrenada durante décadas para construir máquinas de guerra, no lograba encontrar una respuesta. No, no, porque, voy a invitar a todos a una ronda. Exclamó, alzando la voz con una desesperación que apenas lograba disimular. El bar aulló de euforia. Pentious, sudando, se deslizó hacia la barra con pasos que eran más escapada que acercamiento. Ángel Dust, que había estado observando la escena con una mezcla de diversión y cansancio, se dejó caer en una silla. Carajo, murmuró, pasándose una mano por el rostro. Tendré que tomar un buen trago por lo de hoy. El idiota de Val decidió probar los fetiches bajo el agua. Dios sepa quién hizo esa mierda. Cherry se sentó a su lado, sus dedos tamborileando sobre la barra. Ángel, dijo, y su voz era más suave de lo habitual. Ya deja de hablar de Val. Ya arruinó tu día, no dejes que arruine tu noche. Sacó algo de su bolsillo. Mira, toma una de estas y todos tus problemas se irán volando. En su palma, un puñado de pastillas de colores brillaba bajo las luces de neón. Usk, que había estado fingiendo no escuchar, suspiró. Fue un sonido largo, profundo, cargado de resignación. Aquí vamos de nuevo, murmuró. Ángel giró la cabeza hacia él, la expresión de Cherry cambiando de la emocionada a la irritación en un instante. Oh, mira, dijo, y su voz era un filo. Resulta que el borracho quiere juzgarnos. No soy yo quien va a entrar al cielo, respondió Usk, y sus ojos, esos ojos amarillos que habían visto demasiado, se clavaron en los de Ángel. Si quieres arruinar todo tu progreso, por mí está bien. Gracias, Pepe Grillo, espetó Cherry. Vamos, Angie, dijo, y su sonrisa era un anzuelo. Hagamos cagar como en los viejos tiempos. Es que, Ángel dudó. Sus dedos, que habían estado a punto de tomar una de las pastillas, se retiraron. No lo sé. Ha sido una noche larga y reventar. No lo sé. No quiero. Ay, no seas así. Cherry agitó las pastillas frente a él. Si de verdad has estado trabajando tanto, entonces mereces un descanso. Ángel la miró fijamente. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, dijo. No esta noche. Cherry arqueó una ceja, sorprendida, pero no insistió. Guardó las pastillas en su bolsillo con un encogimiento de hombros que pretendía ser indiferente, y la noche continuó. La noche continuó, en efecto. Bailaron, o intentaron bailar, en el caso de Pentious, cuyos movimientos eran más convulsiones que pasos. Bebieron, Usk con su botella, Cherry con cócteles de colores imposibles, Ángel con algo que le quemó la garganta pero lo dejó más ligero. Rieron, Nifty apareció y desapareció entre la multitud como un fantasma rosa, dejando a su paso mesas limpias y clientes confundidos. Fue, casi normal. Hasta que Nifty comenzó a tambalearse. Ah, todo me da vueltas, dijo, su único ojo girando en órbitas erráticas. ¡Qué rico! Jeje, Ángel la sostuvo por un brazo, evitando que cayera al suelo. Ya tomaste mucho, chiquita. ¡No! Protestó Nifty, aunque sus palabras eran apenas un balbuceo. Ay, por favor, intervino Cherry, con una sonrisa divertida. Si puede tomar una más. Oye, ella debe pesar unos 10 kilos, exagerando. Ángel giró la cabeza, buscando a alguien que pudiera ayudarlo. Ay, carajo. ¿A dónde se fue? Nifty ya no estaba a su lado. Había desaparecido entre la multitud con esa velocidad felina que la caracterizaba, y cuando Ángel la encontró, estaba en otra mesa. No limpiando, esta vez. Haciendo un reguero. Limpiar, limpiar. Canturreaba, mientras volcaba saleros, desparramaba servilletas, y en general creaba el caos que decía estar evitando. Ángel suspiró. Disculpen, guapos, dijo a los ocupantes de la mesa, sacando un fajo de billetes de su bolsillo. Tomen, yo invito la próxima. Cargó a Nifty en brazos, la pequeña cíclope pesaba menos que un gato mojado, y la llevó lejos de allí. Pero apenas la depositó en una silla, ella se escurrió como una anguila y desapareció de nuevo. Oye, Nif. Ángel giró sobre sí mismo, sus ojos recorriendo el local. ¿Dónde estás? La buscó en todas partes. Debajo de las mesas, detrás de la barra, entre la multitud que bailaba con una intensidad que bordeaba lo histérico. Hasta que la encontró. En el cuarto de limpieza. Nifty estaba sentada en el suelo, rodeada de cubos y fregonas, con una expresión que oscilaba entre la felicidad y la confusión. Su escoba, esa fiel compañera, descansaba a su lado como un amigo dormido. Angie, dijo, al verlo entrar. ¿Qué carajos haces? Se supone que debes estar relajándote, no haciendo de niñera.
Ángel se arrodilló a su lado, sus 4 brazos envolviéndola en un abrazo que era más contención que cariño. Oye, dijo, y su voz era más suave de lo que pretendía. Ella no está acostumbrada a este ambiente. Y no quiero que termine tirada en cualquier callejón como yo. Cherry, que había entrado detrás de él, lo miró fijamente. Haz lo que quieras, dijo. Búscame cuando hayas terminado. Y se fue. Ángel se quedó solo con Nifty, que ahora comenzaba a llorar, no de tristeza, sino de esa forma inexplicable en que el alcohol transforma cualquier emoción en lágrimas. Mierda, Nif. Exclamó Ángel, frotándole la espalda con torpeza. ¿Por qué tienes que ser tan desastrosa? Nifty lloró más fuerte. Ángel la consoló como pudo, con palabras que no significaban nada, con caricias que no estaban hechas para consolar, hasta que los sollozos se calmaron y la pequeña cíclope se quedó dormida en sus brazos. Salió del cuarto de limpieza con ella en brazos, sus 4 brazos, y la entregó a Usk. El gato alado la miró. Luego miró a Ángel. Luego suspiró. ¿Qué? Dijo, resignado. En serio. Ay, ya nada, tomó a Nifty en brazos, ella se enroscó en su pelaje como un gato buscando calor, y se alejó hacia una mesa vacía, donde la depositó sobre un montón de chaquetas. La noche no se extendió mucho más. Penthouse era ya un caso perdido, nadie sabía dónde estaba, y nadie se atrevía a buscarlo. Cherry había desaparecido entre la multitud, probablemente causando algún desastre que lamentarían por la mañana. Us roncaba suavemente en una esquina, con Nifty acurrucada en su regazo como si fuera su cría. Ángel estaba de pie junto a la salida, mirando hacia afuera, hacia las luces de neón que parpadeaban en la calle. Oye, dijo Cherry, apareciendo a su lado como si nunca se hubiera ido. Deberíamos hacer esto todas las noches, en lugar de pasar tu tiempo en terapia. Ángel negó con la cabeza. El hotel no es el problema en su vida. Es Valentino, dijo Cherry, y el nombre sonó a veneno. Sí. Exacto. No mira, Cherry señaló hacia el fondo del local, donde una figura acababa de entrar. Alta, imponente, con una bata de seda roja que arrastraba por el suelo y una sonrisa que prometía problemas. Valentino. Ángel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mejor vámonos de una vez, dijo, y su voz era un hilo. Luego, palideció. ¿Dónde está Nifty? Demasiado tarde. Nifty, que se había despertado de su siesta etílica con la energía renovada de los borrachos, corría hacia Valentino con los brazos abiertos. No para abrazarlo. Para atacarlo. Ángel se movió antes de pensar. Sus 4 brazos atraparon a Nifty en el aire, a centímetros de la cara de Valentino. La pequeña cíclope forcejeó, protestó, intentó morderlo. Pero Ángel no la soltó. Miren a quién tenemos aquí, dijo Valentino, y su voz era un ronroneo de terciopelo y cuchillas. Ángel Dust. ¿No chupaste suficientes vergas hoy? Ángel no respondió. No podía. ¿Quién es esta chiquita? Valentino se inclinó hacia Nifty, sus 4 ojos rojos brillando con una luz que no presagiaba nada bueno. ¿Es carne fresca? Nifty casi lo muerde. Quiero robar tu alma, dijo, con una sonrisa que era pura locura. Valentino se enderezó, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral. ¡Ay! Bizarro. Se encogió de hombros. Bueno, debe haber alguien que le guste. Ángel apretó los dientes. Vete a la mierda, Val. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué dijiste? Preguntó Valentino, y su voz había perdido todo rastro de melosidad. Ahora era puro hielo. Vete a la mierda, repitió Ángel, y esta vez sus palabras no temblaron. Puede que tenga que aguantar tus cagadas. Pero no voy a dejar que arruines a mis amigos. Valentino dio un paso adelante, sus manos cerrándose en puños. ¿Olvidas con quién estás hablando? ¿Con quién está hablando? La voz llegó desde la entrada del club, serena, helada, inconfundible. Ganju. Avanzó entre la multitud como una sombra hecha carne, y a su paso, la música pareció bajar de volumen, las luces parecieron atenuarse, el aire mismo pareció volverse más denso. No era magia, o quizás sí, pero no la que se lanza con hechizos, sino la que se irradia con la simple presencia. Valentino se encogió. Fue un cambio sutil, un retroceso de sus hombros, una desviación de su mirada, pero Ángel lo vio. Todos lo vieron. Ganju se detuvo frente a él, a 1 metro de distancia. No era una distancia amenazante. Era peor. Era la distancia de alguien que no te considera una amenaza. Responde, dijo, y su voz era una lámina de acero. ¿Con quién está hablando? ¿Quién eres tú para hablarle así a uno de mis amigos?
La palabra amigos cayó entre ellos como una piedra en un estanque quieto. Valentino abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. ¿Olvidas lo que acordamos?, continuó Ganju, y su voz era ahora más baja, más íntima, más peligrosa. Fue hace solo un par de horas. No me esperaba que tuvieras una memoria tan débil. Valentino lo miró fijamente. Luego, sin una palabra, se giró y se alejó. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, exhaló. El regreso al hotel fue silencioso. No había nada que decir. No había nada que celebrar. Habían ganado, Ángel había ganado, al menos por esa noche, pero la victoria sabía a cenizas. Ganju caminaba al frente, su capa negra ondeando a su espalda, sus pasos resonando en el pavimento con una claridad que no debería haber sido posible en el ruido de Pentagram City. Detrás de él, Ángel cargaba a Nifty, que había vuelto a quedarse dormida. Us caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. Cherry había desaparecido en algún momento, quizás para siempre, quizás solo hasta la próxima vez. Y en el cielo, la luz Omnia Viden se apagó. La luz se elevó lentamente, como un sol que se retira al atardecer, hasta que la esfera quedó flotando en el centro de la asamblea, inerte, vacía, como un ojo cerrado después de haber visto demasiado. El silencio era absoluto. No solo Ganju, sino también Ángel, habían cumplido. Habían demostrado, con hechos, no con palabras, que la redención era posible. Que un alma podía cambiar. Que un pecador podía elegir no pecar, incluso cuando todo a su alrededor lo empujaba a hacerlo. Sí, lo vimos, dijo Adán al fin, y su voz era extrañamente pequeña. Pero entonces, ¿por qué no están en el cielo? La pregunta quedó flotando en el aire. Los santos se miraron entre ellos. Las figuras históricas intercambiaron miradas. Los ángeles, en sus gradas flotantes, discutían, carentes de aquella calma inicial. Oigan, dijo Charlie, y su voz resonó en la sala con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. ¿Ustedes en serio no saben qué es lo que trae un alma al cielo? La pregunta fue un latigazo. Será se enderezó en su estrado. Sus alas, esas 6 alas de azul vígaro y blanco, se desplegaron ligeramente a sus costados. Es suficiente, dijo, y su voz era una losa. Sabemos cuándo llega un alma. Sabemos cuándo pasan el juicio divino. Debemos preservar esas almas y defenderlas. Creo que tiene razón. Emily. La serafín más joven había hablado, y su voz, aunque temblorosa, era firme. Será giró la cabeza hacia ella, sus ojos abriéndose ligeramente. Un alma puede mejorar, continuó Emily, y sus palabras salían a borbotones, como si hubiera estado conteniéndolas durante siglos. Creo que vimos la luz. ¿Cumple lo que dicen ustedes, no es así? ¿De verdad vamos a darle la espalda así como así? No es tan simple, respondió Será, y su voz era más suave ahora, casi maternal. Hay muchas cosas que considerar. Eso no es así, dijo Charlie. Se puso de pie. No fue un movimiento brusco, ni teatral, ni ensayado. Fue natural, inevitable, como si su cuerpo hubiera decidido moverse antes de que su mente pudiera detenerlo. Vamos, Charlie, contrólate, susurró Baggie, su mano aferrándose al brazo de Charlie. ¡No! Charlie se liberó de su agarre. Sus ojos dorados, esos que podían ver a través de las mentiras cuando se lo proponían, se clavaron en Será con una intensidad que no admitía réplica. ¿Acaso no lo ves? No porque sus vidas terminen ellos no puedan cambiar su final. Sé que así lo quieres ver, respondió Será, y su voz era paciente, pero firme. Pero hay muchas cosas que no conoces. Esto no se puede defender. Interrumpió Lute, dando un paso al frente desde detrás de Adán. Su voz era un filo. Es una trama insalvable. Es un inútil, un desperdicio. Este debate es inútil cuando sabes que es culpable. Solo hay una vida, dijo Adán, y su voz era grave, seria, sin rastro de la payasada habitual. No hay otra salida. El exterminio, Adán. Exclamó Será, pero el error ya estaba hecho. La palabra cayó en la asamblea como una bomba. Exterminio. Los santos se incorporaron en sus asientos. Las figuras históricas se miraron entre ellas con expresiones de horror recién descubierto. Los ángeles, en sus gradas flotantes, comenzaron a murmurar, sus voces elevándose en una ola de confusión y consternación. Espera. Emily dio un paso adelante, su rostro pálido, sus manos temblando. ¿Qué es lo que dices? Déjame ver si entendí, ¿dices que vas a ir a matar, indiscriminadamente? ¿No lo sabían? Preguntó Charlie, y su voz era un hilo.
¿Será? Emily se volvió hacia la Serafín mayor, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. Dime que no sabías. Será la miró fijamente. Dado que soy mayor, dijo, y su voz era una losa, debo cargar con esa responsabilidad. ¡No! Emily dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. ¡No! Escucha, Emily, Sera extendió una mano hacia ella, pero la joven Serafín se apartó. No fue fácil tomar la decisión. No podía poner esa angustia en tus hombros. En los hombros de toda esta corte. No necesitamos tu condescendencia. Gritó Emily, y su voz resonó en la sala con una intensidad que hizo que hasta los ángeles se quedaran en silencio. Necesitamos la verdad. Exacto. Exclamó Charlie, si hay que considerar algo, se considera. Necesitamos encontrar la verdad. ¿Quieres la verdad? Preguntó Adam. ¿De verdad la quieres, princesita? Vio la oportunidad. La agarró con la habilidad de quien ha pasado milenios navegando por las corrientes del poder. Su máscara dorada reflejó la luz de la cúpula, ocultando su sonrisa, pero su voz, ese tono entre burlón y despreocupado, estaba de vuelta. ¿A qué te refieres? Preguntó Charlie, y su voz era cautelosa. Charlie, dijo Baggie, y su mano se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza que dolía. No lo escuches. ¿De verdad pensaste, continuó Adam, ignorándola, que tu noviecita no podía ser también una mentirosa? No, Adam, por favor, susurró Baggie, y su voz era tan pequeña, tan frágil, que Charlie apenas la reconoció. ¿Qué más da? Adam se encogió de hombros, como si lo que estaba a punto de decir fuera trivial, sin importancia. Ya sacamos trapos al aire. Confiésale que eres un ángel como nosotros. El mundo se detuvo. Charlie giró la cabeza hacia Baggie. Sus ojos, esos ojos dorados que habían visto a través de tantas mentiras, se encontraron con los de su novia. Y en ellos, Baggie vio algo que nunca había visto antes. No enfado, no traición, no repudio. Solo confusión. Una confusión tan profunda, tan absoluta, que dolía más que cualquier acusación. Baggie, dijo Charlie, y su voz era un hilo. ¿Qué? No terminó la frase. No pudo. Porque Baggie estaba llorando. Silenciosamente. Sin sollozos, sin gemidos. Solo lágrimas que rodaban por sus mejillas grisáceas, limpias y silenciosas, como si su cuerpo hubiera decidido llorar antes de que su mente pudiera procesar por qué. Lo siento, dijo Sera. Se había recompuesto. La máscara de autoridad, esa que se había resquebrajado durante la confrontación con Emily, estaba de vuelta en su lugar. Su voz era firme, serena, aunque algo en sus ojos, un brillo, un destello, sugería que no todo estaba tan controlado como aparentaba. Pero la corte dictaminó que la asamblea queda suspendida por infracción al debido proceso. Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron la sala, posándose en cada uno de los presentes como si estuviera tomando nota mental de sus reacciones. Tomaremos su caso. No quedará en el vacío. Solo, será deliberado. ¿Qué? Preguntó Emily, esto no se puede quedar así. No. No se va a quedar así. Te lo juro, princesa del infierno. Pero Charlie ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Baggie. En ese rostro que había aprendido a leer como si fuera el suyo propio, pero que ahora, de repente, se había vuelto incomprensible. Baggie, que siempre había sido su roca, su ancla, su certeza en medio del caos. Baggie, que la había salvado de sí misma más veces de las que podía contar. Baggie, que era, un ángel. La palabra resonó en su cabeza como una campana rota. Un ángel. Uno de los que mataban. Un ángel exterminador. Como los que, no podía terminar el pensamiento. El portal se abrió detrás de ella, ese desgarro dorado que la había traído al cielo, y que ahora la devolvía al infierno, y Charlie sintió como la luz la envolvía, como el mundo se desdibujaba, como todo lo que había sido sólido comenzaba a desmoronarse. No luchó. No protestó. Se dejó llevar. El vestíbulo del Afghan Hotel estaba vacío. O quizás no. Quizás había alguien, pero Charlie no lo veía. No veía nada. Solo el suelo bajo sus pies, y las paredes a su alrededor, y el techo sobre su cabeza. Todo parecía igual. Nada parecía igual. Se sentó en el sofá. No porque quisiera. No porque estuviera cansada. Solo porque sus piernas habían dejado de sostenerla. Charlie, dijo Baggie, arrodillándose frente a ella, sus manos buscando las de Charlie. Charlie, por favor, déjame explicarte. Charlie la miró. Fue una mirada extraña, vacía, como si estuviera viendo a través de Baggie en lugar de verla a ella.
Eres un ángel, dijo, y su voz era plana, sin emoción. Un ángel que mata. Fui, respondió Baghie, y sus palabras eran un susurro. Fui un ángel que mata. Ya no. No soy eso. Mentiste. La palabra cayó entre ellas como un cuchillo. Mentiste, repitió Charlie, y esta vez su voz temblaba. Todos estos años. Todas las noches. Cada vez que me dijiste que me querías, ¿fue mentira? ¡No! Baghie la agarró por los hombros, sus dedos hundiéndose en la tela de su chaqueta. Nunca. Eso nunca fue mentira. Te amo, Charlie. Te he amado desde que me encontraste en ese club. Charlie se rió, un sonido seco, sin humor. O déjame adivinar, ¿fue desde que te encontré en el callejón? Claro, seguro fue desde ahí. Baghie abrió la boca. La cerró. No podía explicarlo. No podía hacer nada. Necesito. Charlie se levantó del sofá, tambaleándose ligeramente. Necesito estar sola. Charlie, sola. Gritó, y su voz resonó en el vestíbulo vacío. Déjame sola, Baghie. Baghie se quedó donde estaba. De rodillas en el suelo del vestíbulo, con los brazos caídos a los costados, con las lágrimas rodando por sus mejillas grisáceas. No se movió. No habló. Solo miró como Charlie subía las escaleras, paso a paso, sin mirar atrás. La puerta de su habitación se cerró con un clic suave. Y Baghie se quedó sola. Arriba, en su habitación, Charlie se dejó caer sobre la cama. El colchón era el mismo de siempre. Las sábanas olían a ella, a Baghie, a las noches que habían pasado juntas, a los secretos que habían compartido, a las promesas que habían hecho. Pero ahora todo eso era mentira. O eso creía. O eso necesitaba creer, porque la alternativa, que Baghie la amaba de verdad, que Baghie había cambiado de verdad, que Baghie era más que la suma de sus errores, era demasiado dolorosa para procesar. Charlie enterró el rostro en la almohada. Y lloró. No como una princesa. No como una fundadora. No como una redentora. Lloró como una chica a la que le habían roto el corazón. Afuera, el infierno seguía ardiendo. Adentro, el cielo se había derrumbado. Fin del capítulo.